Buenas noches a todos. Hoy vamos a continuar, ¿verdad? Ya que hemos avanzado en buena parte con nuestro proyecto y también el día viernes, quiero contarles para los que no pudieron estar, que desarrollamos un avance con Eduardo Navas, siempre también con Roger, eh, a quienes pues agradezco porque me están ayudando en esa parte de dar soporte y de dar instrucciones, ¿verdad? Sobre todo también a la universidad a través de la DGT con Eduardo, porque nos ha proporcionado las herramientas que nos facilita la universidad, ¿verdad? Como estudiantes y docentes, para poder efectuar esa actividad muy importante, que es prácticamente nuestro proyecto final, lo hemos llamado así, ¿verdad? La última vez nosotros hablamos del cableado estructurado y seguimos con el cableado estructurado, déjenme decirles. Y aquí pues estamos repasando un poquito lo que hablábamos la última vez, la parte de la multiplexación, la parte de los tipos de fibra, ¿verdad? Y las características y distancias que estos tenían. Así que sin más, pues voy a cerrar esta presentación para continuar con la siguiente presentación, siempre hablando acerca del cableado estructurado. Déjenme ver aquí algo. Sí, tengo 3 presentaciones, entonces tengo que ver cuál es esta es la tercera parte. Es lo único aquí que a veces se nos pierde un poquito la presentación. Tengo que abrirlas en el momento para poder distinguir, ya que tengo abiertas varias, pero ya la tengo. Entonces, yo les decía hace unas diapositivas atrás que tenemos en el cableado estructurado, se compone de 2 elementos importantes. Ahora mismo, miren, antes de que se me olvide, como nosotros lo que vamos a hacer es una evaluación, habíamos dicho, de este material, pero no tipo cuestionario, no tipo examen, sino que lo que vamos a hacer es para conocimiento propio de nosotros, vamos a elaborar, dijimos, una pequeña actividad. Y esta actividad va a consistir, ¿verdad? Así como hicimos en uno eh, de las unidades anteriores, muy parecido. Allá hicimos un mapa mental, ¿verdad? ¿Recuerdan? Hoy vamos a hacer una línea de tiempo. Vamos a hacer una línea de tiempo y la línea de tiempo nos va a referir. Una línea de tiempo es simplemente, bueno, ahí yo les voy a ofrecer ciertas herramientas de hacerlo rápido, ¿verdad? Una línea de tiempo simplemente es una línea, como la palabra lo dice, pero ubicándolos en tiempo y forma, uno tras de otro, los elementos que hemos ido viendo. Como ustedes pueden observar, dentro de los centros de datos, esta unidad y estas unidades que estamos viendo finalizando, ha sido más que todo la parte de conectividad, ¿verdad? La parte de redes, prácticamente, ¿no? Que les abre y les refuerza todo aquello visto en comunicaciones y redes también, porque esta es una parte de hardware que es muy importante, ¿no? Entonces, yo voy a colocar una vez que ya ustedes hayan finalizado, ¿verdad? Su actividad o que ya estemos finalizando la actividad de la nube, del servidor en la nube, entonces vamos a ir realizando esta otra actividad porque recuerden que esta es la última semana prácticamente de clases, ¿no? Recuerden que la otra ya es ingreso de notas, ya prácticamente estaríamos ingresando a la Navidad, ¿va? La otra semana
es la PA en la universidad. Me toca ir un día, 15, 16, 17. Esta semana les cuento que hemos estado apoyando también con las graduaciones. No sé si se dieron cuenta que la universidad se aperturó para esa parte de recibir documentos, pues ahí estamos yendo a la universidad, ¿verdad? Así que estamos haciendo ese esfuerzo ahora mismo. Además de otras actividades pues, que yo personalmente tengo también. Así que, gracias a Dios, pues estamos saliendo adelante, muchachos. Bueno, sin más, pues, preámbulos, continuamos con el cableado estructurado. Decíamos que componentes principales es el cableado horizontal, el cableado vertical, backbone, ¿verdad? Yo les hacía como una descripción del cableado horizontal. Le dice horizontal porque exactamente es como quien dice, vemos un edificio, ¿verdad? De muchos pisos y supongamos que es un edificio de muchos pisos, aunque puede ser un edificio de solo una planta, ¿verdad? Pero esto nació con la idea de que vertical y horizontal porque en países muy avanzados se utilizaban edificios de muchas plantas y obviamente el cableado vertical es el que cruza desde el primer piso hasta el quinto, 10 o depende de cuántos pisos tenga el edificio, ¿no? Y es el backbone, pero supongamos que tenemos una infraestructura de un edificio normal. Ese cableado vertical se convierte también en un backbone, o sea, el enramado principal, podríamos decir, ¿verdad? Las líneas principales ahí donde se distribuye al cableado horizontal, que ya va dentro de las áreas de trabajo, entonces, o entradas de servicio. Entonces, aquí lo que ustedes ven como cuarto de telecomunicaciones y cuarto de entrada de servicios, básicamente es parte el cuarto de telecomunicaciones es parte del cableado vertical, aunque es como la frontera, ¿verdad?, entre la conexión del horizontal y del vertical, pero diríamos que es más parte de ese cableado backbone y el cuarto de entrada de servicios, que es más parte también del área de trabajo, o sea, donde están ubicadas las máquinas que nosotros estamos, nuestros clientes, ¿verdad? Usuarios están utilizando. Entonces, observen ustedes este diagrama. Observen este diagrama en donde tenemos entonces nosotros las diferentes áreas que yo antes les mencionaba, ¿verdad? El área de trabajo, miren que es Work Area, donde están todos nuestros dispositivos finales, computadoras, access point, impresoras, ¿verdad? Esos puntos de conexión y de esos puntos de conexión vamos hasta nuestro cuarto de telecomunicaciones o panel de distribución. Y ahí, ese entramado que ustedes miran en esa línea punteadita, ¿verdad? Es el cableado horizontal desde el punto de conexión de nuestros dispositivos finales, o sea, el área de trabajo, hasta ese cuarto de telecomunicaciones o como dice aquí, closet, ¿no? Entonces, vean ustedes que hay un backbone que va de salida, que es el cableado vertical a la mano derecha. Y el cuarto de computadoras o cuarto de servidores, que también aquí, vean ustedes que va un poquito aparte, ¿no? Porque digamos que ya no es dispositivos finales, sino que es un dispositivo, y este es un dispositivo intermediario, que es el, el, el cuarto de telecomunicaciones y los dispositivos o servidores, como los que ahorita estamos montando en la nube, que está aquí abajo, miren, donde nos dice que hay un cableado con categoría 6. Vamos a ver si alguien me dice cuánto es lo que, y ya los había mencionado, cuánto es la distancia, si es un cableado UTP, cuál es la distancia que hay desde el área de trabajo, donde están las computadoras, las impresoras y todos estos dispositivos finales, hasta nuestro closet
o cuarto de telecomunicaciones? ¿Alguien que quiera contestar esa pregunta? A ver. En metros, dice Marvin. ¿Alguien más? ¿Alguien abrió el micrófono ahí? ¿Cuál era la pregunta? Disculpe, licenciado. Desde el área de trabajo hasta el cuarto de telecomunicaciones, si utilizo un cableado UTP, ¿cuál es la distancia que debe de recorrer máxima ese cableado? Son, como dice Marvin aquí, 100 metros, ¿verdad? 100 metros. ¿Qué es lo que tenemos aquí, chicos? Otra pregunta. En este, si no pueden hablar y abrir micrófonos, escriban ahí que vamos a estar atentos. En este cuarto o closet de telecomunicaciones, este rack que ustedes miran aquí donde está el switch y el patch panel, acuérdense que son dos componentes, ¿verdad? Si ustedes han estado ahí en uno de los laboratorios de informática, van a poderse dar cuenta de que hay dos tipos de equipos diferentes ahí montados en el rack de pared. Este rack que tenemos aquí es un rack de piso, ¿verdad? Vean que hace como el dibujito de un sentadero abajo. Pero también hay rack de pared, ¿verdad? Que se montan en las paredes. Entonces, aquí tenemos un patch panel y un switch. ¿Qué es el patch panel y qué es el switch? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien sabe? No, Lick. Ok, ok. El patch panel, ¿verdad? Esa es el dispositivo de conexión. Es el que, sí, correcto, Marvin, es el que distribuye los diferentes dispositivos al host, ¿verdad? No es un dispositivo intermediario, no es como el switch, no es como un router. No está dentro, no está, ni lo van a escuchar dentro de dispositivos intermediarios que lo menciona digamos, certificación de Cisco, Huawei. Nadie menciona los patch panel. La verdad que solo es un dispositivo mecánico, por así decirlo, o de distribución, así como lo dijo Marvin, ¿verdad? Es prácticamente de ordenar. Y esos cables en ese patch panel entran por la parte de atrás, de ese dispositivo. Observen el patch panel arriba, aunque ahí no se ve bien, pero entran por la parte de atrás. Esos 8, ¿se acuerdan que dijimos que son 4 pares trenzados? Esos 8 pelitos entran en 8 conectores y van por la parte de atrás. Digámoslo así, como prensados, como que estuvieran, digamos, sí, digamos, remachados, ¿no? Y a la parte frontal, observen bien ustedes qué es lo que pueden observar aquí, que de ese patch panel salen unos patchcore, o sea, los patchcore son cables. También estos que están aquí de los 100 metros que hablamos del área de trabajo también son patchcore, ¿verdad? A lo largo. Pero estos son unos patchcore, o sea, son tramos de cable UTP que salen del patch panel ya con RJ45, con el cable RJ45, ya sea con la normativa 568A o 568B, y salen hacia el switch. ¿Por qué creen ustedes que hacemos esa distribución así? Además de, ¿para qué? Ya Marvin dijo para qué funcionaba el patch panel. Ahora pensemos, ¿por qué se hace esa distribución así? Porque yo podría traer esos cables de un solo al switch también, ¿verdad? Sin ningún problema, ¿no? ¿Se han fijado ustedes? Es la misma teoría que ustedes se pueden imaginar
en un tomacorriente. Han visto que el tomacorriente dentro de él, ¿verdad? Así como los puntos de acceso que tenemos ahí, dentro de él trae los cables ya atornillados. En este caso, como dije yo, es a través de presión, ¿verdad? Y definitivamente quedan constantemente pegados o conectados a ese dispositivo. Esto impide que no haya falsos contactos, etcétera, ¿no? Entonces el PashCore, ya con el RJ45, se distribuye al switch porque en el momento en que haya, ¿por qué? Número uno, jóvenes, porque si yo tengo un switch administrable o si yo pienso en escalabilidad de la red, es posible que yo cambie esos puntos de acceso. Si yo pienso en realizar VLANs, por ejemplo, el concepto de VLANs es crear redes, o como lo dice la palabra, redes de área local virtuales. ¿Qué significa eso? Que aquí yo pudiera decir, si ustedes lo están viendo así puro, el switch, yo estoy pensando nada más en que hay una red, una sola red. O sea, pongan ustedes que en una empresa yo tengo mi red en departamento de contabilidad, llamémoslo una red de contabilidad. Ventas es otra red, otra subred, perdón. Bodega es otra subred, y así sucesivamente. ¿Por qué creo yo subredes? Con el propósito de administrar mejor mi red, mi IP y el tráfico que pueda haber, lo que se le llama también dominio de colisión, ¿sí? ¿Y por qué pasa esto cuando yo hago sus redes? Supongamos que ustedes, los 30 alumnos que tenemos hoy en la clase, supongamos que yo los separara en grupos de 10 y dijera, la sección de taller de hardware 2, pero está subdividida en taller de hardware 2A, taller de hardware 2B y taller de hardware C. ¿Qué trato de hacer con esto? Yo trato de hacer que haya una mejor administración de esta clase. ¿En qué sentido? Ahora traslademos la analogía al sentido de las telecomunicaciones, de que haya una mejor comunicación. ¿Creen ustedes que si yo me comunicara con 10 de ustedes sería más fácil que comunicarme con 30? ¿Quién me dice sí o no? Sí. ¿Verdad? Esa es la lógica. Entonces, en las redes sucede lo mismo, chicos, de que es más fácil en una red que yo vaya distribuyendo puntos por el dominio de colisión. Oigan bien, dominio de colisión o broadcast también. O sea, cuando yo mando cierta información que viene de mi backbone, desde internet o desde afuera o desde un servidor, imagínense ese servidor. Si yo tengo ese servidor y yo tengo una sola red y todos están intentando entrar a ese servidor, no es lo mismo como que yo tenga 3 subredes. ¿Por qué? Ahora va la solución o la analogía que les estoy contando. El servidor va a atender mejor esas solicitudes porque una subred o un equipo de una subred o ciertos equipos van a hacer ciertas solicitudes a ese servidor y no van a saturar mi switch con broadcast. Un broadcast significa así, chicos, como ahorita estoy haciendo un broadcast con todos ustedes 30, porque les estoy hablando a los 30, pero supónganse ustedes de que yo subdividí, como vuelvo a repetir, los 3 grupos, taller de hardware A, taller de hardware B, y supongamos que ahorita yo les estoy hablando al grupo B y apago A y C. Estoy solo hablando con ese grupo de cierta situación o de cierto trabajo que van a realizar. No estoy inundando de comunicación todo el grupo. Más o menos así es la analogía.
se trabaja más y el tráfico se aminora en ese sentido. No sé si me di a explicar o más o menos, porque esa es la lógica que sigue esto. Si alguien tiene una duda, de verdad, en ese sentido, solo me consulta. Entonces, pero esa ya es otra clase, solo es que yo les estoy intentando explicar cómo es que funciona y por qué. Lleguemos al punto inicial. ¿Por qué tenemos esos puntos, esos patchcore del patch panel al switch? Por esas redistribuciones o por esos escalamientos que yo puedo hacer en mi red. Si queda, no sé si queda suficientemente explicado. Bueno, creo que sí, ¿verdad? Y nadie más me preguntó. Entonces, el cableado horizontal, la topología que usa el cableado horizontal debe seguir una topología tipo estrella. Si nosotros seguimos una topología tipo estrella, ¿cómo debe ser, muchachos, la topología tipo estrella? Vamos a ver si alguien... Ahorita Marvin quiere hacer una pregunta. Dígame, Marvin. Atrás del patch se punchan los cables que se conectan al switch. Sí, sí, exactamente. Esa es la herramienta que se utiliza, la ponchadora, ¿verdad? Pero la ponchadora realmente lo que hace, como yo les dije, es ese prensado, ¿verdad? Al final de los cables uno a uno, conector por conector, tal como si alguien ha visto un conector de cable de corriente, así, ¿verdad? Al descubrirlo. Entonces, sí, la herramienta se llama ponchadora también. Y tenemos otra que es la que hace el conector RJ45, ¿verdad? Que también es otro tipo de herramienta. No es el caso ahorita que queremos así como aprender. Lo que estamos aprendiendo es cableado horizontal y vertical, porque hay en redes y ¿cómo se llama? Y comunicación electrónica de datos, de repente vamos a ver con más detalle, ¿verdad? La crimpeadora, la ponchadora, todas estas herramientas que nosotros utilizamos. Pero sí muy acertado lo que ha dicho el compañero. Entonces, el cableado horizontal debe seguir una topología estrella, no se permiten empalmes en ningún tipo. Entonces, ¿por qué el cableado horizontal sigue esa topología? Si ustedes lo ven, el cableado horizontal, volvamos aquí, es tipo estrella. ¿Por qué? Porque miren el punto principal del backbone y del punto principal del backbone, aquí donde lo tenemos a la parte derecha, backbone, que este va a otra cuarto de telecomunicaciones, a internet, o etcétera, sale a este switch y del switch salen varios puntos hacia todos los dispositivos finales. Eso quiere decir que yo tengo una topología que estrella, ¿verdad? Y eso es lo que nos está diciendo aquí. No se permiten empalmes de ningún tipo. Oiga bien, oiga bien. Por eso estamos diciendo que todos esos cables con la herramienta ponchadora que mencionó el compañero van remachados, ¿verdad? Y sus respectivos conectores cuando usamos ese tramo de patchcore. Entonces, cada toma, conector de telecomunicaciones, ese que ustedes ven en las paredes, ya en el área de trabajo donde están las computadoras finales, debe conectarse a una interconexión en el cuarto de telecomunicaciones. Obviamente, del patch panel, con lo que vimos gráficamente, al switch. Entonces, el cableado horizontal es una oficina. En una oficina debe terminar en un cuarto de telecomunicaciones ubicado en el mismo piso que el área de trabajo servida, ¿verdad? Eso es lo que nos habla. Todo el cableado horizontal debe terminar en un cuarto de telecomunicaciones, obviamente, así como lo vimos. ¿Cuáles son estas distancias? Bueno, aquí miren, aquí nosotros hemos hablado que el cableado horizontal aguanta hasta 100 metros, pero sin importar el medio físico, la distancia oficial horizontal máxima no debe exceder los 90 metros, ¿verdad? Aquí estamos diciendo 90 metros. Yo no hice ninguna corrección aquí, pero
Pero vamos a utilizar también los 100 metros como máximo, ¿verdad? En el área de trabajo se recomienda una distancia máxima de 3 metros desde el equipo hasta el toma de conector de telecomunicaciones. O sea, ahí hay otro patch core, cuando hablamos un tramo de cable de RJ45, RJ45 de UTP o STP, lo que se recomienda es un máximo de 3 metros. O sea, un cable que va desde el puerto el puerto que está en la pared hasta mi computadora. Observen que aquí nosotros ya tenemos 90 metros más estos 3 metros. O sea, la distancia desde el cableado horizontal que va, ¿verdad? Así como lo vimos desde el switch hasta el área de trabajo a la computadora son 90, pero observen que todavía del punto de acceso hay un cable que va a ir con 3 metros. O sea, para ponernos en contexto, vean que este tramo, no sé si lo están viendo, aquí en la impresora estoy solo señalando ese punto de acceso, ¿verdad? Desde ese puntito que está ahí, ustedes conocen esos puntos porque son conectores, son cajas de conexión, hasta la impresora o hasta la computadora no debe exceder 3 metros. Observen que entonces, en realidad, lo que estamos diciendo nosotros es que ya tiene 93 metros, ¿no? Por eso dice aquí, desde el equipo hasta el toma, conector de telecomunicaciones. Es correcto. ¿Cuál es la mejor elección del medio? Acuérdense que nosotros hemos hablado de diferentes medios. Cuando hablamos del medio es la conexión entre un dispositivo intermediario, un dispositivo final, etcétera. Ahora, todos esos tramos que vimos. Y entonces dice que se deben proveer un mínimo de 2 tomas, conectores de telecomunicaciones para cada área de trabajo individual. Para cada cliente que yo tengo que suministrar por lo menos 2 conexiones. En tal sentido, si falla una, falla otra, o necesito extenderme a no solamente tener mi computadora, sino tener otro dispositivo, ¿no? Y generalmente uno se asocia con un servicio de voz, de telefonía IP, y el otro a un servicio de datos. Pues sí, normalmente también tenemos ahora mucho se usa lo que son las extensiones, ¿no? Entonces usamos lo que es la telefonía IP. Antes, con Hondutel, por ejemplo, se utilizaban mucho las líneas dedicadas. Imaginan, antes no había así tantas redes extensas como lo que miramos ahora, y en los bancos lo que miramos nosotros es que Hondutel, en aquellos tiempos gloriosos de Hondutel, le producía grandes ganancias al Estado, los bancos, todas las instituciones lo que usaban eran líneas dedicadas de cobre, par de cobre, y a través de eso se comunicaban. Yo no sé si, no creo que nadie esté aquí que se recuerde o que haya, pero en aquel entonces había una llamada telefónica cada vez que usted quería comunicar a una sucursal, si por ejemplo trabajaba en un banco, ¿verdad? Que es el ejemplo más que les puedo dar más común. Pero luego posteriormente van surgiendo las redes. Acuérdense que hasta había un café de internet para hacer llamadas, y luego viene la telefonía IP, y entonces ya las empresas, las instituciones, ¿verdad? Usan lo que es su misma red para comunicarse, y ya no tienen que gastar grandes tarifas en llamadas locales fuera o dentro del país, ¿no? Que ustedes saben que son caras. El que ha hablado, por ejemplo, que es de aquí, de cualquier lado de las afueras de Tegucigalpa, o vive en otro en San Pedro, no sé, en la costa norte o sur, y ha llamado de aquí minutos, horas, sabe que es caro, pues. Entonces, ya esto viene a abaratar para muchas empresas. Entonces, los medios reconocidos se reconocen 3 tipos de cable. Ya lo habíamos hablado. Para el sistema de cableado horizontal, que es un cableado, ya hemos hablado, que es a nivel de LAN, ¿no? Entonces el cable de par trenzado sin blindar, UTP, 4 pares.
Cable sin blindar, UTP, el cable blindado, ¿verdad? Y 2 pares, y el cable de fibra óptica multimodo o 2 fibras. Eso es lo que nosotros hemos hablado en resumidas cuentas. Ok, vamos por la siguiente presentación, ya para, ven ustedes que son presentaciones cortas, ¿verdad? Las que les he compartido. Ah, sí, Marvin me está colocando aquí, me dice, pregunta, ¿el número de patch tiene que ser igual al número de puertos del switch? No, acuérdese que de repente, bueno, al igual que los switch, y ustedes en el comercio pueden observar cualquier tipo de patchcore de 12 puertos, de 24 puertos, ¿verdad? 48 puertos, al igual que los switch. La verdad que el patchcore pudiera ser mm, más, y por ser de un precio menor, pudiera ser, ¿verdad? Más grande, o tener un número mayor de puertos que los switches, por la parte de la escalabilidad que hablamos, ¿verdad? Siempre lo que yo he tenido de experiencia en la vida, ¿verdad? Desde que yo en las redes, en las telecomunicaciones, incluso en la parte eléctrica también, me tocó a mis inicios la parte eléctrica, fue que poner una caja de distribución, al final siempre usted termina conectando más circuitos. Entonces, tener un switch, tener un patchcore, al final usted dice, con esto es suficiente. Y resulta que con el tiempo usted va creciendo que ya ni tiene puertos más para conectar más dispositivos. Y desde que hemos avanzado del Internet de todo al Internet, no, del Internet de las cosas al Internet de todo, cada vez más dispositivos nos conectamos, ¿no? Y observen bien que una de las situaciones por las cuales nosotros perdemos esa conectividad que tenemos a veces porque usamos un router inalámbrico, ¿verdad? Y es inestable. La realidad que lo mejor que nosotros andemos buscando es conectarnos con un cable UTP. ¿Cuántos de aquí, de los todos presentes acá? Eh, Hay 27 hoy en la sala. Uy, como que ha bajado, ¿va? Los tiene preocupados las otras clases, creo yo. Este, ¿Cuántos de aquí de ustedes se conectan directamente a un cable UTP, Ethernet, después, pues, conexión Ethernet que llamamos? ¿Y cuántos a un puerto inalámbrico, a una conexión inalámbrica? Solo lo dejo como pregunta para que se analice nada más. ¿Y por qué? Porque Ethernet una tecnología, es un protocolo mejor, ¿verdad? Y obviamente físicamente se pierden menos datos que inalámbricamente. Inalámbricamente los datos van y vienen porque en las ondas etéreas tienen problemas, tienen obstáculos ustedes. Muchas veces se pierden paquetes, van y vienen, retransmiten paquetes, hay tantos protocolos, los encabezados van bien cargados. Entonces, obviamente, ¿no? Así que una recomendación mía sería que ustedes traten de utilizar una conexión Ethernet. Miremos los componentes para ir aterrizando aquí un poquito. ¿Cuáles son los componentes que nosotros tenemos en cableado vertebral? Miren que está cambiado ahí disculpen. Voy a componer eso porque no me gusta como vertebral. Como que el corrector. No, pero sí, es vertebral también, va. Porque atrás estábamos hablando de el horizontal, ¿no? Ahora les tengo que hablar del vertical. Disculpen por la...
Ahora sí. Miremos el vertebral, como decía ahí. Cableado horizontal, cableado vertical. Ok. Entonces, aquí la topología, el cableado, miren que otra vez abajo también dice vertical, debe seguir una topología estrella. No se permiten empalmes en ningún tipo, no deben de haber más de 2 niveles jerárquicos de interconexión. O sea, acuérdense que cada cableado vertical, ¿qué es lo que sucede? A menos de que yo tenga redundancia. Cuando digo redundancia es que yo en mi red, sea lo que sea, la topología que tenga, no estoy tirando 2 líneas en ese cableado vertical. No sé si se acuerdan que a la mano derecha de aquel dibujo teníamos el cable vertical que iba apuntando hacia un lado, pues ese es el único cable que va, ¿verdad? Y también se conoce como un cable troncal, ¿no? O el backbone que estamos hablando. No debe haber más de 2 niveles, o sea, más de 2 interconexiones principales. Las conexiones entre 2 cuartos de telecomunicaciones pasarán a través de 3 o menos interconexiones. ¿Cuáles son los cuartos de telecomunicaciones? Esos rack. El rack, así en resumidas cuentas, ese rack que ustedes miraban, donde hablamos con Marvin, por ejemplo, del patchcore y del switch, ¿verdad? Donde tenemos el rack, eso es lo que conforma el cuarto de telecomunicaciones. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Que 2 cuartos de telecomunicaciones pasarán a través de 3 o menos interconexiones. O sea, debo de tener yo en mi distribución principal de una empresa a través de 3 o menos interconexiones de cada cuarto de telecomunicaciones. No puedo conectar más de 3, es lo recomendable. Por las distancias y por la saturación de datos y por la pérdida o caída de datos, ¿verdad? Etcétera. Es por parte de la seguridad y los estándares que lo dicen. Si no, entonces debo de crear otra subred, ¿verdad? Y de ahí conecto otro backbone a otro lugar, a otro instancia, otra organización o suborganización dentro de la empresa, ¿verdad? Como habíamos hablado, entre una empresa hay contabilidad, ventas, bodegas, etcétera. Distancias. Las distancias máximas dependen de la aplicación. Así que de la aplicación cuando hablamos también de los medios, ¿verdad? ¿Qué tipo de medio vamos a usar? Fibra, cable UTP, coaxial. Entonces se conocen 4 medios físicos, ya los vimos. UTP, STP, fibra, coaxial. El cable coaxial está reconocido para uso de instalaciones existentes. Miren que a pesar de que es de los más viejitos, ¿va? Lo vemos nosotros, ¿en dónde? Ya lo habíamos mencionado. Las empresas proveedoras de internet lo utilizan, ¿no? En el cableado de afuera hasta traerlo a nuestras casas. Entonces, ¿cuál debería ser la elección del medio? De todos esos medios que hablamos nosotros. Miren, ¿por qué hablamos del medio? Porque hablamos de un receptor y de un transmisor y esos 2 puntos se conectan a través de un medio, ¿verdad? Así que por eso es que se habla del medio. Entonces, los factores que deben tomarse en cuenta para la elección son flexibilidad respecto a los servicios soportados, vida útil requerida para el cableado vertical. Ahí tengo que hacer las correcciones ustedes cuando les suba eso. Vida útil, tecnología, cronología, ¿no? De la vida útil vamos a ver la tecnología que se va a utilizar y la cronología, o sea, crono es de tiempo, ¿verdad? De uso, o del tiempo que lo he comprado, si ya está obsoleto, ¿no? Tamaño del lugar y población de usuarios, también es importante. Acuérdense que una de las normativas hablaba acerca de eso, ¿no? Tiempo máximo. El cuarto de telecomunicaciones, definición, un cuarto de telecomunicaciones es el área en un edificio utilizada para el uso exclusivo de equipo asociado al sistema de cableado. Yo les hablaba de ese rack,
El espacio del cuarto de telecomunicaciones no debe ser compartido con instalaciones eléctricas que no sean de telecomunicaciones. Ese rack debe de ir, ¿verdad? Un pequeño cuarto que esté... miren, muchas veces los construyen aislados y pequeñitos, más pequeños que un baño, ¿no? Y ahí ponen aire acondicionado y el rack y todo, ¿no? Las partes eléctricas, baterías, si necesita, etcétera. ¿Cuáles son las principales características? La función principal de un cuarto de telecomunicaciones es la terminación del cableado horizontal. Y es cierto, en hardware la conexión compatible con el tipo de cableado, de los tipos de cableado, cantidad de cuartos de telecomunicaciones, mínimo 1 por piso y también 1 por edificio. Eso es lo mínimo que debe haber. Y máximo, no hay máximo porque yo puedo poner un máximo. Ahora, que pase por la cantidad de cables de cuartos de telecomunicaciones, un backbone sí debe ser una limitante. ¿Se acuerdan que atrás mirábamos 3? Pero yo puedo tener una cantidad de una distribución de backbone principales de varios. Entonces, el cuarto de equipo es un cuarto de telecomunicaciones especializado de uso específico para equipos de telecomunicaciones centralizados, centros de cómputo, telefonía, ¿no? Eso principalmente. Bueno, chicos, ahí vamos concluyendo y vamos aterrizando ya en lo que es ese temario que nosotros teníamos, ¿verdad? Ya para mañana creo que veríamos lo último. Hablaríamos de ver cómo en esta semana, cómo vamos con el trabajo, ¿verdad? Y cómo vamos con los adelantos. Creo que Eduardo nos compartió, bueno, en el video yo lo subí, ¿verdad? Lo que hicimos de la captura de Teams, de tutoriales. Me dio la impresión que Eduardo Navas iba también a subir ese documento. Buenas noches, Lick. Sí, fíjese que lo que estaba haciendo, Lick, y estoy terminando de publicar hoy son algunos videos tutoriales también. Creo que para ser más prácticos, añadí también algunas cuestiones extra por si los quieren, si ellos lo quieren replicar como aprendizaje. Entonces, ahorita se están publicando los videos porque no había podido subirlos, pero les voy a compartir el enlace en un rato más. Perfecto, muchísimas gracias. Eso me alegra. Si hay extras y alguien quiere hacer extras, darle más puntuación al trabajo, ¿verdad? Y menos puntuación en otro, en el resumen de esta actividad que vamos a hacer ahorita, que es la temática de la clase, ¿no? Porque ya es el guión metodológico y uno como maestro se tiene que acercar a ese guión para llevarlos paso a paso, ¿verdad? Que es lo que habla el guión. Dígame, Marvin, tiene levantada la mano. Buenas noches, Lick. Una pregunta, eso es lo que iba a preguntar yo por el material. Como yo ya lo iba avanzado, prácticamente solo me faltaría la instalación de la base de datos, pero no sé si soy yo que no lo encuentro, pero va que el material no lo han subido. ¿Va? No lo he subido, la verdad he tenido un poquito de carga adicional y lo he avanzado poco, entonces por eso decidí, creo que era más práctico en vez de resumir texto, hacer la narrativa dentro de un video. Sí, y es que como yo, bueno, yo es raro, de vez en cuando me meto al campo, pero las veces que me he metido no lo había visto y digo yo, ¿será que no lo encuentro yo? Pero como le digo, solo me faltaría la parte de la MariaDB, la instalación de la base de datos y la edición del video. Y lo